¿Qué tal, amigas y amigos? Algunos de ustedes me han preguntado acerca de estas imágenes. Son pinturas que muestran a la Virgen María de niña subiendo unas gradas, unos escalones y siendo recibida o esperada por un sacerdote. En general, en la parte de abajo se encuentran sus padres San Joaquín y Santa Ana. ¿A qué se refieren estas pinturas que se hicieron muy populares en una etapa de la historia del arte, evidentemente del arte cristiano? Bueno, estas pinturas tienen que ver con lo que se conoce como la presentación de la Virgen Niña al templo. No nos confundamos, porque cuando hablamos de la presentación de la Virgen al templo, texto tomado del Evangelio, normalmente nos referimos a que María, después de que cumplió 40 días después del parto, se presentó al templo para cumplir con una norma judía que exigía que la madre se purificara, presentando también al niño al templo y llevando dos animales, uno para el sacrificio y otro para que fuera liberado en señal de que el pecado había quedado purificado. ¿A qué pecado me refiero? Bueno, recordarán ustedes que para el pueblo judío el derramamiento de sangre de cualquier tipo, fuera por una herida, fuera por la menstruación o fuera por el parto o alguna enfermedad, era considerado como una impureza. Precisamente por eso los leprosos que tenían manchas de sangre que no cicatrizaban eran considerados impuros. Pero no, esta presentación de la Virgen Niña al templo se refiere a otro evento que no está en los evangelios. Este evento está más bien en la tradición piadosa del cristianismo que después pasó a formar parte de tres libros apócrifos. Un libro escrito en el siglo segundo, otro libro escrito en el siglo sexto y otro libro escrito en el siglo noveno. Como vemos, hay una gran diferencia entre estos tres libros. ¿Qué nos dice la tradición? Bueno, la tradición, especialmente de los judíos, nos dice que una mujer no podría estar en el templo mientras estuviera impura. Ya hemos dicho que la impureza podía venir del derramamiento de sangre. Y sabemos que las mujeres, por una particularidad especial con la que pueden ser madres, su vientre, vamos a llamarle así, su interior bendito, cada determinado tiempo, cuando han llegado a la etapa de la fertilidad, se llena, diría yo, de sangre para recibir y alimentar a la nueva criatura que fuera concebida en su vientre. Pero si no hay esta concepción, esta sangre es desechada para que venga una etapa nueva con una sangre fresca, nueva, renovada, vamos a decir así, y por lo tanto, pues la mujer tiene este periodo que se llama la menstruación. Claro que si la mujer derrama sangre, y apenas está en su tiempo de purificación, que podía ser de 40 días, y ya presentó un nuevo periodo de menstruación, evidentemente que mientras la mujer se encuentre en un
periodo de fertilidad, no podría presentarse al templo porque estaría siempre impura. De aquí, ¿qué conclusión sacamos? Que la mujer podía estar en el templo o bien en su etapa de infancia, antes de la pubertad, antes de la menstruación, o bien una vez que hubiera terminado este tiempo de la pubertad, de la menstruación, y la mujer ya no tuviera absolutamente ningún derramamiento de sangre y por lo tanto, diríamos, en aquel tiempo de la antigüedad, ya una mujer anciana. Actualmente no podíamos llamarle a una mujer anciana simplemente porque ya ha dejado de tener la menstruación, evidentemente que no, pero en aquel tiempo sí se consideraba una mujer anciana en el momento en que ya no podía procrear. Entendido esto, vamos a entender que estos tres evangelios, de los cuales voy a leer solamente un fragmento, nos dicen que lo mejor para María, para su santidad, para el cuidado de esta mujer que fue elegida como la Madre de Dios, era permanecer en el lugar más sagrado que existía en ese tiempo. ¿Y cuál era el lugar más sagrado? Evidentemente que el hogar es un lugar bendito porque ahí convive la familia, pero no era considerado el lugar más sagrado. La sinagoga era el lugar al que se acudía a estudiar, pero no era el lugar más sagrado. ¿Cuál era el lugar más sagrado? El templo de Jerusalén. Según una tradición eh, menciona que la Virgen María, juntamente con sus padres, en esta etapa de la infancia vivía a unos cuantos pasos del templo. Todavía actualmente quien llega a Jerusalén y entra por la llamada Puerta de los Leones, que si continuamos caminándola de frente nos llevará a la Vía Dolorosa, bueno, ahí casi entrando por la Puerta de los Leones se encuentra una iglesia que se conoce como el lugar donde nació la Virgen María. Y justamente al lado izquierdo, si camináramos en forma directa, llegaríamos a la explanada del templo. Pero bueno, no quiero hablar de detalles sobre el templo, sobre el lugar donde nació la Virgen María, sino concretamente sobre lo que nos dicen estos evangelios que tienen que ver con lo siguiente. Las pinturas que hemos mencionado al principio de este video y también en algunos lugares, por lo menos de México, la presentación de los niños y de las niñas al templo cuando cumplen 3 años. Una tradición que empezó exclusivamente para las niñas, pero que posteriormente se ha hecho también como algo para niñas y niños intermedio entre lo que es el bautismo y la primera comunión. Sí, una celebración en la que los papás sienten que renuevan el compromiso del bautismo y esto les permite, como un trampolín, acordarse que hay que preparar a los niños para la primera comunión. Sin embargo, lo insisto, esto no está en el Evangelio ni tampoco forma parte de los sacramentos. La presentación de los niños o niñas al templo no es un sacramento, sino una tradición piadosa. Vamos a ver qué nos dice en primer lugar el protoevangelio de Santiago, evangelio apócrifo. El protoevangelio de Santiago fue escrito hacia el siglo segundo después de Cristo y por lo tanto mucho tiempo después de que había vivido la Virgen María. Y algunos dicen que este evangelio, concretamente la parte que les voy a leer, refleja lo que la tradición, lo que se había transmitido de boca en boca, que la Virgen María había permanecido en el templo desde que era una niña hasta cumplir los 12 años, que es cuando empezaría su tiempo de fecundidad, de fertilidad. Vamos aquí al capítulo número 7 de el protoevangelio de Santiago. Mientras tanto, iban sucediéndose los meses para la niña, y al llegar a los 2 años, dijo Joaquín a Ana: llevémosla al templo del Señor para cumplir la promesa que hicimos. No sea que el Señor nos la reclame y nuestra ofrenda resulte ya inaceptable ante sus ojos.
Entendemos que aquí se está mencionando que en los capítulos anteriores Joaquín y Ana prometieron llevar a la Virgen y consagrarla a Dios. Ana respondió: esperemos todavía hasta que cumpla los 3 años, no sea que la niña vaya a tener añoranza de nosotros. ¿Qué significa? Que está empezando llevarla al templo. Pero Ana dice: no, está muy chiquita. Si la dejamos a los 2 años, va a tener añoranza, nos va a extrañar, se va a poner a llorar y no se va a poder quedar a vivir en el templo. Y Joaquín respondió: esperemos. Al llegar a los 3 años, dijo Joaquín: llamad a las doncellas hebreas que están sin mancilla y que tomen sendas candelas encendidas para que la acompañen. No sea que la niña se vuelva atrás y su corazón sea cautivado por alguna cosa fuera del templo de Dios. Entonces Joaquín dice: si vamos a llevar a la niña, que la acompañen otras jovencitas con una vela cada una para que la niña se sienta acompañada. Y así lo hicieron. Mientras iban subiendo al templo de Dios, la recibió el sacerdote, quien después de haberla besado, la bendijo y exclamó: el Señor ha engrandecido tu nombre por todas las generaciones, pues al fin de los tiempos manifestará en ti su redención a los hijos de Israel. Entonces la hizo sentar sobre la tercera grada del altar. El Señor derramó gracia sobre la niña, quien danzó con sus piececitos, haciéndose querer de toda la casa de Israel. Aquí algo muy importante porque precisamente en algunas pinturas se ve a la Virgen que está con sus manos en alto como danzando delante de Dios. Capítulo 8. Bajaron sus padres llenos de admiración alabando al Señor Dios, porque la niña no se había vuelto atrás, se quedó en el templo. María permaneció en el templo como una palomica recibiendo alimento de manos de un ángel. Pero al llegar a los 12 años, los sacerdotes se reunieron para deliberar diciendo: he aquí que María ha cumplido sus 12 años en el templo del Señor. ¿Qué habremos de hacer con ella para que no llegue a mancillar el santuario? Y aquí, bueno, lo que está diciendo: ¿qué haremos para que no vaya a tener su menstruación en el templo y lo vaya a manchar? De aquí sacamos, por lo tanto, esta conclusión, que los padres Joaquín y Ana llevaron a la Virgen María cuando tenía 3 años al templo y ahí se quedó la Virgen María hasta los 12 años. Evidentemente que los padres la visitaban, ella convivía con ellos y en ese tiempo también Ana daba a María la educación que una madre le puede dar a la niña. La tradición, sobre todo que nos narran los evangelios apócrifos, nos dice que en el templo no solamente estaba María, sino varias niñas entre los 12 y los 3, 6 años que eran cuidadas unas por otras. ¿Qué aprendían ahí? Aprendían especialmente a hilar el velo del templo, porque el velo tenía un templo que marcaba la parte más sagrada y era un templo muy grande y estaba hecho con los materiales más hermosos, con los textiles más, vamos a decir, más delicados y sobre todo con el color del púrpura. Por eso incluso hay una parte de los evangelios apócrifos que nos mencionan que la Virgen María hilaba el color más hermoso del velo, que era el color púrpura. Bien, ahora me voy al Evangelio del pseudo Mateo. Leímos el proto-evangelio de Santiago, ahora vamos al pseudo Mateo, que está inspirado en el evangelio anterior, pero con 4 siglos de diferencia, porque este es del siglo VI. ¿Qué dice aquí el capítulo 4? Cumplidos 9 meses después de esto, Ana dio a luz una hija y le puso por nombre María. Bueno, aquí nos habla simplemente este capítulo de que da a luz la madre de la Virgen María, Santa Ana,
El capítulo quinto nos habla de una alabanza que Santa Ana hace a Dios por el nacimiento de la niña, y ahora nos vamos al capítulo sexto. María era la admiración de todo el pueblo, pues teniendo tan solo 3 años, llegamos a los 3 años, andaba con un paso tan firme, hablaba con una perfección tal y se entregaba con tanto fervor a las alabanzas divinas que nadie la tendría por una niña, sino más bien por una persona mayor. Era además tan asidua en la oración como si tuviera ya 30 años. Su faz era resplandeciente cual la nieve, de manera que con dificultad se podía poner en ella la mirada. Se entregaba también con asiduidad a las labores de la lana, y es de notar que lo que mujeres mayores no fueron nunca capaces de ejecutar, ésta lo realizaba en su edad más tierna. Esta era la norma de vida que se había impuesto. Desde la madrugada hasta la hora de tercia hacía oración. Desde tercia hasta nona se ocupaba en sus labores. Desde nona en adelante consumía todo el tiempo en oración hasta que se dejaba ver el ángel del Señor, de cuyas manos recibía el alimento. Y así iba adelantando más y más en las vías de la oración. Finalmente, era tan dócil a las instrucciones que recibía en compañía de las vírgenes más antiguas, las niñas que estaban en el templo que tenían más tiempo que ella, que no había ninguna más pronta que ella para las vigilias, ninguna más erudita en la ciencia divina, ninguna más humilde en su sencillez, ninguna interpretaba con más donosura los salmos, ninguna era más gentil en su caridad, ni más pura en su castidad, ni finalmente más perfecta en su virtud. De tal manera que de esta manera se nos habla cómo la Virgen María vivía en el templo a partir de los 3 años y cómo fue creciendo poco a poco ahí en el templo. Y ahora me voy al Evangelio de la Natividad de María, que este será del siglo IX. Y concretamente me voy a el capítulo, donde está el capítulo, perdón, número 6. Presentación de María en el templo. Transcurridos 3 años nuevamente, y terminado el tiempo de la lactancia, llevaron a la Virgen con ofrendas al templo del Señor. Y había alrededor del templo, según el número de los salmos graduales, 15 gradas de subir. Me detengo aquí. ¿Qué son los salmos graduales? Graduales significa gradas, ir subiendo, ir subiendo. Bueno, cada vez que los judíos iban a Jerusalén, que está en un terreno más alto que la Galilea, Jerusalén está entre montañas, iban subiendo para llegar a la ciudad. Y por lo tanto, los salmos graduales, los 15 salmos graduales que están en la Biblia, son aquellos salmos que se iban cantando, que se iban recitando cuando el pueblo judío iba llegando a Jerusalén. Seguramente que tú conoces uno de estos salmos graduales porque es interpretado incluso con música de distinto tipo. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Así que nos dice este texto que en el templo había 15 gradas de acuerdo a los salmos graduales. Porque estando el templo situado sobre una altura, tan solo por las gradas era accesible el altar de los holocaustos que estaba situado en el exterior. Y sobre la primera de aquellas gradas colocaron los padres a la bienaventurada María, todavía muy pequeña, y en tanto que ellos se quitaban los vestidos de viaje para ponerse, siguiendo la costumbre, trajes más bellos y más propios de la ceremonia, la Virgen del Señor subió todas las gradas sin mano alguna que la condujese, de tal suerte que todos pensaron que no le faltaba nada, a lo menos en aquella circunstancia,
de la perfección de la edad. Es que el Señor, en la infancia misma de la Virgen, operaba ya grandes acontecimientos y mostraba por aquel milagro lo que sería un día. Y después de haber celebrado un sacrificio conforme al uso de la ley, dejaron allí a la Virgen para que fuera educada en el recinto del templo con las demás vírgenes, y ellos regresaron a su casa. El capítulo siguiente ya tiene que ver con que María se ha convertido en una mujer digna de contraer matrimonio, pero ella dice, no, yo quiero dedicar toda mi vida, mi virginidad, hacia Dios. Como ven, queridos hermanos, hermanas, los evangelios apócrifos son los que nos dan los detalles de esta presentación de la Virgen María al templo que vamos a ver representado en algunos cuadros que están en algunas iglesias e incluso en algunos museos. No sabemos en realidad todo lo que haya vivido la Virgen María como niña, pero lo que sí podemos concluir es que ella todo el tiempo, gracias a que Dios le dio una gracia especial y que ella se esforzó por mantenerse sin pecado con el apoyo, la ayuda de Santa Ana, de San Joaquín y de acuerdo a los apócrifos de otras niñas, de otras vírgenes que habían consagrado su virginidad a Dios y que vivían en el templo, se mantuvo en la máxima pureza y en oración hasta llegar al momento del matrimonio. Uno de los evangelios apócrifos nos dice que ella salió del templo cuando cumplió 12 años. Otros nos dicen que cuando llegaban los 14 años, bueno, es una información que varía. Lo que nosotros podemos decir es que cuando ella fue considerada digna de ser la madre de Jesús, porque su cuerpo ya permitía que ella fuera de alguna manera capaz de llevar en su vientre al Verbo, al Hijo de Dios, en ese momento fue cuando el ángel Gabriel se le apareció para decirle, María, has sido elegida por Dios, ¿aceptas? Y María aceptó. Bueno, pues espero que esta respuesta les ayude a entender por qué se habla en las pinturas de la presentación de la Virgen María al templo y por qué en algunos lugares, intentando los papás seguir los pasos de la Virgen María para las niñas, para que se mantengan siempre cerca de Dios, las presentan al templo y posteriormente también se presentó a los niños. Y una última cosa, ¿por qué se habla de esta presentación de María como consagración cuando tenía 3 años? Porque en el caso de los niños, cuando los niños nacían, se les presentaba a los 40 días y a las mujeres a los 80 días para dar gracias por el nacimiento. Pero después al niño se le consideraba ya como parte del pueblo de Israel cuando se le circuncidaba a los 8 días del nacimiento. Y en cambio, a la mujer se consideraba que si ella nacía de madre judía, ya formaba parte del pueblo simplemente por el hecho de haber nacido de la madre judía y de ser mujer. Si les gustó este video, pónganle like y compártanlo con sus seres queridos. En otro video seguiré hablando de los evangelios apócrifos. Que Dios les bendiga.